La Sí, lectura Sí, de profe. hoy que Sí, doctor, corresponde vamos bien. al régimen jurídico aplicable a los contratos atípicos. Hay una pregunta en el foro de hoy, pero para poder resolver esas preguntas, primero hay que leerse el documento. ¿Alguno que haya podido descargar el documento del aula? Régimen jurídico aplicable a los contratos Sí, claro, atípicos ya en la lo Sí, bajamos, léete profe. jurisprudencia de Colombia. la parte donde dice definición de contrato atípico. Doctor, yo, si Definición. quiere puedo Contratos atípicos. dar la definición que es aquí como resumen. No, la que está ahí en la lectura. Ah, bueno, listo. Dice, contratos atípicos. Definición. Este es uno de los aspectos más importantes de nuestro estudio, pues de acuerdo con el concepto que se acoja del contrato atípico, se podrá calificar como tal una determinada figura contractual. Sin embargo, esta labor no resulta sencilla teniendo en cuenta las variables definiciones que se plantean en la doctrina, en la jurisprudencia e incluso en la ley. Entre las diversas definiciones de contratos atípicos, se observa que con frecuencia los doctrinantes recurren a aquella según la cual los contratos atípicos o innominados son los que no tienen una disciplina jurídica propia. Derivan entonces de este concepto. Dos cuestiones que deben ser analizadas con mayor detenimiento por parte de la equiparación de los conceptos de tipicidad, nominalismo y por otra el uso de la expresión disciplina jurídica. En cuanto a la primera, esto es la equiparación de los conceptos de tipicidad y nominación, resulta necesario aclarar que dicho tratamiento es erróneo por cuanto tales figuras se refieren a fenómenos distintos. Así pues, mientras la tipicidad, como se ha visto, implica una regulación de figuras contractuales de primer o segundo orden mediante la ley, el nominalismo, por el contrario, es un concepto que a su origen estaba referido a la eficacia obligatoria del contrato, de tal forma que se consideraban nominados aquellos que por tener un determinado fundamento jurídico, causa y una acción procesal propia, lograban una directa eficacia obligatoria otorgada por la ley, con posterioridad debido al predominio de las causas genéricas sobre las específicas. Este concepto de denominación no tendrá utilidad práctica, por lo que será concebido simplemente como la existencia de la ley de una denominada específica para las figuras contractuales. En estos nuevos términos, los contratos innominados serán aquellos que no tienen un nombre reconocido por la ley, o contrario sensu, los nominados serán aquellos que poseen un nombre reconocido por la ley. Claro, entonces, que no es posible utilizar en forma equivalente el concepto de nominalismo o de tipicidad, aunque este último es resultado de una evolución del primer concepto por parte de un fundamento distinto, ya que no es la eficacia obligatoria del contrato propio en la actualidad de todas las figuras contractuales, sino la existencia de una determinada regulación por parte de la ley. Sin embargo, hay doctrinantes que insisten en otorgar a los contratos atípicos la expresión de innominados, por considerar esta última consecuencial de la primera, pues afirma que un contrato es atípico por no estar regulado en la ley. También será innominado, ya que no tendrá un nombre reconocido por ella. A todas luces esta posición es equívoca, por cuanto, como se ha dicho, la tipicidad es diferente de la nominación, de forma tal que un contrato puede tener un nombre reconocido por la ley, pero no estar regulado. Ok. El segundo aspecto de la definición del contrato. No, está ahí. Listo, gracias. Bueno, entonces miramos que acá el autor nos dice, no es lo mismo que un contrato sea innominado a que un contrato sea atípico. Si miran, toma aspectos diferentes en cuanto a la tipicidad como a la nominación del contrato.
entendiendo la tipicidad como que esté regulado, que hayan unas regulaciones y que el contrato sea nominado o tenga una nominación a la definición que tenga el contrato dentro de la norma, ¿sí? Es decir, que hay una ley que reconozca y le dé a ese tipo de contrato una definición. Entonces, acá en la lectura podemos observar que serían características diferentes la tipicidad a la nominación del contrato, que no serían sinónimos, serían aspectos diferentes. Ahora, no significa que no estén enfocados ambos asuntos a contratos que no se encuentran dentro de la ley o que no están regulados. Los contratos, como veíamos y hablábamos anoche de los contratos indominados y los contratos atípicos versus los otros tipos de contratos que tienen la clasificación del código civil. ¿Quién me está pidiendo la palabra? Yo, profesor Eddie. Dime. Sí, lo que le entendí, doctor, a grosso modo, es que aunque son contratos atípicos, tienen una disciplina jurídica propia y no se desfiguran, ¿cierto? Porque no permiten desfigurarse en su esencia como contrato. Por eso, a su vez, son contratos. Sí, y vamos a mirar ahora cuando hablemos de la clasificación que hay otros rasgos o que hay otras características y entonces como que se va abriendo más el campo de acción de que, no solamente un contrato va a ser atípico o innominado porque no está regulado por la ley y porque no está no hay una norma que le destine un nombre y que regule los aspectos de ese tipo de contrato. Entonces, no basta solo con esa, digamos, esa clasificación muy genérica, sino que hay muchísimas otras variables u otras situaciones que son importantes evaluar dentro de los contratos atípicos. Pero antes de seguir con esta definición que nos trae esta lectura, ¿recuerdan qué otra clasificación hay? O sea, aparte de que existen contratos nominados y contratos innominados, ¿qué otra clasificación hay? ¿Qué otro tipo de contratos? Hay contratos de tipicidad social, los mixtos, los combinados o gemelos, Pero los eso como que lo estás viendo de una página contratos de web. doble tipo y contratos de contenido autónomo o independiente. Pero eso como que mira dónde está leyendo o consultando la página, Pues porque no esa es es la la de consulta. Colombia. Según nuestra doctrina y el código civil también tiene parte de esa clasificación. Los contratos pueden ser, por ejemplo, unilateral, bilateral o plurilateral. ¿Cuál sería el contrato unilateral? Donde solo está la voluntad de una. De una sola parte. El bilateral, donde hay un contrato en el cual dos partes están declarando su voluntad. Y el plurilateral, donde más de dos partes están declarando la voluntad. Voy a poner un ejemplo de cada uno. Uno unilateral. ¿Cuál podría ser el unilateral? Hacer el testamento. Ese acto de testar es un acto unilateral. Solo lo hace el testador. ¿Ok? Quien está diciendo su última voluntad de qué va a suceder con sus bienes una vez ocurra su muerte. Ahí solo está la voluntad de esa persona. Ejemplo de un contrato bilateral, la compra-venta. Ahí hay dos partes. No, Olga Lucía, la donación no es unilateral y ya explico por qué. La compraventa.
hay dos voluntades, de quien está vendiendo y el otro que está comprando. El plurilateral, por ejemplo, la constitución de una sociedad, cuando más de dos personas, digamos en el caso de una anónima, de una sociedad anónima, que son cinco, esas cinco personas están poniéndose de acuerdo y están constituyendo una sociedad, ahí eso es un contrato plurilateral, donde hay más de dos partes. ¿Ok? ¿Por qué digo que la donación no es unilateral? Porque normalmente estamos acostumbrados a verlo solo desde el acto de quien, digamos, dice, voy a donar, del donante. Pero si no hay quien lo reciba, o sea, la otra parte que medie la voluntad aceptando la donación, no se configuraría la donación. ¿Ok? Al final hay un concurso de voluntades. Que no tenga este contrato, no tenga una característica, digamos, o que no sea pecuniariamente, digamos, valorado, que no tenga un móvil económico, eso es otra cosa, pero no significa que sea unilateral. Mientras que si ustedes se dan cuenta en la figura del que hace el testamento, si un heredero lo rechaza, repudia la herencia y hay otros herederos, ese hecho de repudiar la herencia no significa que deje sin efecto la voluntad del testador, porque los otros herederos reciben la herencia, ¿sí? O, en último caso, la recibe el Estado a través del ICBF. Hay un orden sucesoral. Entonces, ahí no se necesitaría del concurso de la voluntad del heredero para que pueda ser válido o pueda ejecutarse la voluntad de quien hace el testamento, a diferencia de la donación. Porque si yo le quiero donar a Rodrigo un más 0,5 en la nota, pero Rodrigo dice, no, yo no se lo recibo, yo quiero ganarme mi nota por mis propios méritos. Yo intenté hacerle la donación, pero él no la aceptó, ¿cierto? ¿O no? Ahí no hay un acuerdo de voluntad, o sea, ahí no hay ese, digamos, esa voluntad de una sola de las partes. Ahí la voluntad sería de ambas partes. Si no se recibe la otra, la voluntad de la otra parte, pues no habría donación. En el comodato tampoco. ¿Por qué? Porque en el comodato hay dos partes. Y en el comodato, por ejemplo, la misma situación. No hay en ese comodato, digamos, una contraprestación económica, pero no significa que no haya un acuerdo de voluntades. Me imagino que tú tienes comodatos hoy en día. ¿Tienes televisión por cable? ¿O tienes internet en tu casa? Olga Sí, Lucía. sí, señor. Entonces, el operador, cualquiera que sea el operador, te dijo, yo le instalo el servicio y le entrego 2 controles y 2 decodificadores sin ningún costo. Y tú pagas X monto mensualmente por la prestación del servicio. Si tuvieras un solo televisor, te iban a cobrar exactamente el mismo monto. Pero si tienes 2, te dan 2 controles con 2 decodificadores y te cobran lo mismo. Esos controles y los decodificadores no te los están cobrando, te los están prestando, los están entregando en una figura de comodato, ¿sí? A ellos al final no les interesa cobrarte por el aparatejo, por el módem, o si es en caso del internet, o por el decodificador, o por el control remoto. A ellos no les interesa eso, a ellos lo que les interesa es que tú contrates el servicio de televisión o de internet y que ellos te presten el servicio. Entonces ahí te están entregando un comodato. Ahí hubo un acuerdo de voluntades, tanto de quien está prestándote el servicio, es decir, el cable operador, y por parte tuya también como suscriptora. Ahí hubo 2 partes. Que tú no vas a pagar nada por
el préstamo que ellos te hacen del módem, del control remoto, del decodificador, eso es otra cosa. Pero hubo ahí un acuerdo de voluntades. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, una interpelación. Frente a ese contrato de comodato que pusiste de ejemplo, en las compañías de telefonía, si uno no entrega el decodificador o los controles que ellos le entregan al inicio del contrato, tampoco te dan el paz y salvo, o sea que el contrato queda vigente y lo peor es que te reportan. Entonces, digamos que ellos sí tienen una validez sobre esos equipos y lo hacen respetar hasta el No, lo último estás día que tú quieras interpretando mal. finalizar el contrato. Lo estás interpretando mal. Si tú miras, ellos te cobran a ti es por el servicio. Ahora, en el contrato de comodato, si tú te vas a la norma, dice que el comodatario, o sea, quien tiene la cosa en préstamo, tiene unas obligaciones que le ha establecido la ley. ¿Qué obligaciones tiene el comodatario? Al momento de terminar el contrato, restituir la cosa y durante el contrato haber mantenido en buen estado la cosa, salvo el deterioro natural. Entonces, si el comodatario perdió la cosa o no la entrega, no significa que el comodante, quien entregó la cosa, no le diga, bueno, entonces como usted no me lo entregó, págueme lo que vale la cosa. ¿Ok? Son dos asuntos diferentes. Una cosa es que finalmente cuando tú contratas, a ti no te interesan los aparatos que te entregan para prestarte el servicio. Tú no estás contratando por esos aparatos. Tú estás contratando porque tú quieres tener acceso a esa señal. Tú quieres tener acceso al servicio. Que ellos para ofrecerte el servicio tienen que utilizar unos elementos, como en este caso los que mencioné, y te los entregan, ellos no te cobran mensualmente por el uso de eso. He visto que ellos cobran por el control y por el decodificador cuando ya es un tercer televisor. Pero si tú tienes en tu casa dos televisores, ellos te instalan dos puntos, dos cosas de esas, dos decodificadores con su control remoto sin costo adicional. Pero si tú le dices, no, yo tengo 3 o 4 televisores, porque tienes un televisor en cada habitación, uno en la cocina, uno en el patio, yo qué sé yo, entonces ellos te dicen, bueno, le voy a cobrar por el tercer y cuarto decodificador mensualmente, pero el negocio tuyo no es pagar porque te presten ese decodificador. Eso te lo prestan es porque es el medio para poder suministrarte la señal. Entonces ellos no te cobran finalmente por eso. Que cuando terminó el contrato, tú tienes una obligación, que es apenas natural, de devolver esos artículos, porque esos artículos no fueron comprados por ti. Esos artículos fueron prestados, fueron entregados en uso, en préstamo o en comodato. No fueron vendidos. Cosa diferente cuando tú celebras el contrato de compra-venta con DirecTV y tú vas a Panamericana o cualquiera de estos almacenes de cadena y tú compras la antena de DirecTV porque tú vas a utilizar el sistema prepago de recargarlos como se recargan los celulares. Entonces ahí tú sí estás comprando la antena. Y cuando esa antena se dañó, tú la echas a la basura y tú haces con la antena lo que tú quieras. Si quieres hacer un florero o alguna cosa, eso es tuyo porque tú lo compraste. Pero en el caso de la televisión y del internet que nos ofrecen, donde pagamos una mensualidad, esos artefactos que nos entregan son prestados, no son vendidos. La fiducia tampoco. ¿Por qué dices que la fiducia sería, bueno, dice que unilateral o bilateral? Más bien yo te devolvería la pregunta, Melina. ¿Tú qué crees? ¿Que es unilateral o bilateral? Doctor, lo que pasa es que la fiducia en principio pues, debe constituirse en virtud de un acuerdo para entregar la cosa o el bien al cumplimiento de una condición y el fideicomisario, es que se me confunden esos tres términos,
de recibirla en el momento del cumplimiento, pero sin embargo también existe la posibilidad de que la fiducia civil se constituya a favor de alguien que aún no exista. Entonces, en ese momento podría decir que es unilateral, pero en el primer ejemplo que es bilateral. O sea, Siempre va a ser bilateral. ¿Siempre va a ser bilateral? Claro. En el momento ¿Por de qué? la constitución del contrato, si esa persona no existe. Pero es que no se va a cumplir si no se da esa condición. Entonces, cuando se cumple esa otra, digamos, ese beneficiario o fideicomisario, tendría que hacer valer el contrato. Y entonces va a ir ante el notario y decir, oiga, corra la escritura pública de consolidación de la fiducia civil, porque ya se cumplió la obligación o la condición que se había establecido por parte del fiduciante. Entonces, profe, pero en el caso de las... siendo bilateral. Profe, pero en el caso de las constructoras, cuando hacen fiducias y hay un beneficiario, o sea, una tercera parte, ¿ahí podríamos hablar de pluricontratos o no? ¿O seguiría siendo bilateral? Va a ser O plurilateral, perdón. bilateral, va a ser bilateral también. Ah, sí, sí está el beneficiario tercero. Porque al final no hay un tercero beneficiario. Y voy a decir por qué. En este tema de las construcciones, la figura de la fiducia o encargo fiduciario se empezó a utilizar para darles garantías a esos compradores que el constructor iba a cumplir el contrato y que iba a ejecutar la obra. ¿Qué venía ocurriendo? Que la constructora o el constructor recibía las sumas de dinero y entonces cualquiera que sea el constructor no va a iniciar la obra normalmente hasta que logra el punto de equilibrio. El punto de equilibrio normalmente está establecido cuando se logra la mitad de las ventas. Ahí arranca. Pero ¿cuánto tiempo puede tomarle a esa constructora para vender la mitad del proyecto? Ahí no hay, digamos, como que un plazo establecido. O sea, puede tomarle, así como puede tomar 3 meses, puede tomar 6 meses, puede tomar 1 año, 2 años. Ahí va a influir muchísimas variables, muchísimas situaciones. Va a influir, por ejemplo, el dólar, el precio del dólar. ¿Por qué? Porque resulta que muchos de los materiales de construcción, como el acero, como el hierro, es importado. Entonces, se le aumentan los costos de producción a la constructora. Entonces, a $1 más costoso, pues le va a tomar más la inversión para poder cumplir, ¿sí? Entonces, eso por poner un ejemplo. Y así puede suceder con muchísimas cosas que terminen afectando indirectamente la construcción. Entonces, no habría como una fórmula matemática en la cual tú dijeras, no, es que una constructora inicia las ventas, inicia su sala de ventas de su proyecto, la sala de ventas de su proyecto, y en X tiempo ya ha logrado la venta de la mitad para que pueda arrancar. Eso nadie lo sabe, ¿sí? Eso es algo que está como al azar porque depende de muchísimas variables. Entonces, lo que hace la fiduciaria es recibir los dineros para garantizarle a quien está entregando esos dineros, que es el que está comprando sobre planos, que la fiduciaria va a entregarle a la constructora las sumas de dinero para la destinación de la obra. Y no es que la va a coger como platica de bolsillo y le va a dar otra destinación, que es lo que venía sucediendo antes de que se empezara en ese sector a utilizar esta figura. Entonces, finalmente, no habrían 3 partes. No habrían 3 partes. ¿Por qué? Porque lo que hace la fiduciaria es administrar esos recursos. Si no hay posibilidad de continuar adelante con el proyecto o la persona declina de la inversión, lo que hace la fiduciaria es devolver las sumas de dinero, previa deducción de lo que se haya establecido en el contrato, ¿sí?
Porque Es que no yo van lo a- asimilé, profe, porque, digamos, la constructora Pepito Pérez contrató los servicios del Banco de Bagatá, por no decir nombres, y después, digamos, uno llega a comprar su apartamento sobre planos y ya de una vez le imponen a uno también en el contrato que la fiduciaria va a ser esta empresa de Bagatá, el Banco Bagatá, ¿no? Entonces, yo a veces lo tomaría como plurilateral, porque no solamente le está respondiendo y administrando los dineros a la fiduciaria, sino también a la fiduciaria, a la constructora, perdón, sino también a la persona que va a comprar, digamos, esa vivienda sobre planos, por ejemplo. Entonces, por eso pensé que podría ser como plurilateral, pues porque el Banco de Bagatá, por decirlo así, está cumpliendo con dos partes diferentes, ¿sí? Tanto Pero el que va a ir a banco, comprar como el el banco que o entidad financiera contrata ese nunca le servicio. va a devolver a la persona los dineros porque la persona llegue y diga, Ah, sí. ¿sabe qué? Ya no quiero seguir con el negocio por X razón. No, va a devolverlo si hay un acuerdo entre la constructora y ese comprador. Pero si llega unilateralmente el comprador, ahí es donde te digo que no es plurilateral. Sí, sí, Porque sí, si eso lo llega leí. solo el comprador y dice, no, ya yo me retracté, ya yo no quiero por la razón que sea. Ellos no Sí, van a ya lo devolver eso. sí, 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 porque sí, tiene razón, profe, porque digamos cuando digamos uno se retracta, en vez de consignarle a uno el dinero directamente, se lo consigna es a la constructora y la constructora se la da a uno, entonces ahí sí, tiene toda la razón ya. Gracias, profe, por la aclaración. Aparte de estos contratos Buenas unilateral noches. y plurilateral, hay otros tipos de contratos. Dime, Yair. Te iba a decir algo, Yair. Buenas noches, doctor. Qué pena. Recordar que otra vez me falló lo del sistema para lo del llamado a lista, pero bueno. No, en cuanto a lo del contrato de comodato, quisiera, digamos, decir algo y de pronto un interrogante en el entendido de que, si bien es cierto que es un préstamo de uso, realmente, en que una de las partes entrega gratuitamente el bien, digamos, en este caso no fungible. Uno entiende entonces que si bien es cierto que existe, digamos, aunque no sea, digamos, de manera obligatoria, esa intención, obviamente, que se configura posteriormente en una obligación como tal, para que la persona quien adquiere, quien toma el bien, digamos, en calidad de uso, se sirva de ello y restituye la misma cosa recibida. Se puede extender de pronto de que la persona quien está, digamos, prestando el bien para que lo utilice la otra persona, pueda hacer, digamos, o determinar de una manera exigible algún tipo de pronto de condición en el entendido de que no simplemente restituya el bien en la condición que la recibió, sino también que lo pueda mejorar. Eso por un lado. Y lo La otro es respuesta es que sí, eso está en la norma. La norma dice que una vez terminado el contrato, el comodatario tiene que devolver la cosa. Y si el comodatario ok, la daña o la pierde, tiene que pagarla. Eso está ok, en la norma. claro. Y lo otro es, ¿existe algún tiempo? Yo tengo, por ejemplo, experiencia en un proyecto que presentamos en algún momento y para establecer digamos, una casa de juventud, lo que se hizo fue, digamos, fue un préstamo, un comodato por el término de 10 años. Pero la norma reglamenta la cantidad de tiempo o es, digamos, subjetiva en ese caso. Lo establecen son las partes. Ah, La norma, digamos, entra a llenar los vacíos es de las obligaciones que tienen, en qué momento y ese tipo de cosas, pero plazos no. Digamos que son muy bueno. pocos Muchas los gracias. contratos donde la norma establece un plazo máximo. Y uno de las pocas excepciones que hay es la fiducia civil y la fiducia mercantil también, que no puede ser Ah, superior a 20 años el contrato. Son exacto. una de las Ah, pocos que tiene regulación en la cuanto a excepción. tiempo. Bueno, muchas gracias. Recordarle que no contesté por falla del Tranquilo que sistema. no he pasado lista todavía. Bueno, señor. Además de, bueno, de este tipo de contratos,
también hay los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. ¿Cuáles son los contratos conmutativos? En el que las partes, ambas partes tienen prestaciones equivalentes, ¿sí? Mientras que en el aleatorio, una de las partes, digamos, está sometido al azar. Pueda que no tenga, digamos, una reciprocidad versus al otro contratante. Un ejemplo de contrato conmutativo sería, por ejemplo, la compraventa. El que está vendiendo está entregando la cosa y asimismo está recibiendo el pago, como el comprador paga y recibe, ¿sí? Son prestaciones, digamos, equivalentes. Y en el aleatorio podríamos hablar de ejemplos como el del baloto. Los que compran baloto, me imagino que aquí habrá más de uno que comprará baloto, ¿cierto? O aquí ninguno compra baloto. No, profe, por ahí el chance y nunca me lo he ganado. Bueno, la Yo misma, sí, doctor. el chance, el baloto, la lotería, ¿sí? ¿Qué expectativas tienen cuando celebran ese contrato? Ganarse el premio mayor, ¿cierto? No De están ganar, claro. celebrando el contrato pensando, yo estoy comprándolo, pero yo sé que no me lo voy a ganar. O sea, ninguno compra la lotería o el baloto o el chance pensando de esa forma. Piensa en que es muy probable que se lo gane. Entonces, no se lo gana. Eso es algo aleatorio porque está sujeto al azar, situaciones que no dependen de la voluntad de esa parte. Entonces, ahí son situaciones que no van a ser, digamos, conmutativas o que haya equivalencia entre ambas prestaciones. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda o algún aporte? Profe, como habíamos hablado que la tipicidad y el concepto denominado no son sinónimos, aunque se interrelacionan, al hablar sobre contratos atípicos e innominados, ¿qué relación tendrían entonces estos dos para concluir? Que no están dentro de la norma, pero el hecho que no estén dentro de una norma o que no sean reconocidos, digamos, por la norma con un nombre y que haya una regulación frente a las prestaciones que se deben hacer dentro de dicho contrato no significa que no sea válido o que no haya, digamos, como unos parámetros a tener en cuenta por las partes al momento de celebrar ese tipo de contrato. O sea que es parecido a la relación, aunque no son sinónimos de tipicidad y nominicidad, iba a decir, que atípico pues obviamente no está en la norma, como su merced dijo, y nominado pues que no hay un nombre definido como tal y ese sería como para concluir en ese tema. Exactamente. Pero ahora vamos a mirar que dentro de esos contratos atípicos hay como una clasificación. Pero primero hablemos de la clasificación de los típicos, de los que sí están dentro de la norma. Además de los que ya hemos mencionado, pues también hay contratos, por ejemplo, mortis causa o intervivos. ¿Cuáles son los contratos intervivos? Pues aquellos que se celebran entre personas que están vivas. Mortis causa, aquellos que tienen, digamos, ocurrencia con la muerte de alguna de las partes, como en el caso de cuando se hace el testamento. Asimismo, hay contratos que son solemnes y contratos que son reales. Doctor Larios. ¿Sí? O sea que según lo que usted acaba de decir de los mortis causa,
sí puede existir, sí puede recaer sobre un mismo contrato varias de estas clasificaciones. Por ejemplo, lo Sí. del testamento es unilateral y mortis causa. Ujú. Y entonces, por ejemplo, una fiducia civil condicionada a la muerte del fiduciante sería bilateral y mortis causa. O sea, si es posible las combinaciones. Sí, claro. Ok, gracias. ¿Cuándo decimos que el contrato es solemne? Cuando debe cumplir requerimientos establecidos por la ley. Exactamente. Como por ejemplo, la compraventa de un bien inmueble. La ley exige que para hacer la tradición de un bien inmueble debe hacerse ese contrato de compraventa, elevarse a escritura pública, protocolizarse como escritura pública y llevarse a la inscripción en el registro de instrumentos públicos. Si no se cumple con esas solemnidades, es decir, con esos parámetros que exige la ley, entonces no se estaría cumpliendo con ese tipo de contratos, ¿sí? Mientras que aquellos contratos reales son los que la ley no especifica cierto tipo de actuaciones especiales. La compraventa, por ejemplo, de un bien mueble que no esté sujeto a registro, sería un contrato real en el cual puede ser de forma verbal y basta simplemente con la entrega de la cosa. Con eso se perfecciona la tradición. Solo con entregar la cosa. Como por ejemplo la compraventa de un celular, la compraventa de una bicicleta. ¿Son bienes que están sujetos a registro? No están sujetos a registro. No hay bases públicas. Yo sé que de pronto alguno me dirá, pero es que hay unos números que le ponen a las bicicletas. Sí, pero es que no, eso no está en la oficina de tránsito. O sea, si uno va y tiene una bicicleta y de pronto le para la policía tiene que presumir de que el que va en la bicicleta es el dueño, ¿sí? No hay tarjeta de propiedad ni hay placas para las bicicletas, que de pronto hace un tiempo para acá, que están marcando con números de seriales el caballo de la bicicleta y tal. La única forma sería que le exigieran la factura y que estuviera con eso demostrada la propiedad, pero no son bienes sujetos a registro. Basta solo con entregar la cosa y se presume la tradición de la misma. No hay solemnidades, no hay formalidades que exija la ley para la tradición de la cosa. Basta solo con la entrega material. Igual que el celular. El celular. ¿Alguno aquí ha comprado o vendido un celular usado? ¿O no? O Y sea, que yo, pero aquí una todos hora tienen se hace teléfonos firmar un nuevos. documento. ¿Ah? O sea, No, aquí yo he vendido celulares, sí, pero digamos la ley sí exige que uno les haga firmar un documento de entrega donde está el email. Me imagino que, pero es para términos, digamos, de seguridad, por si llegan a delinquir con ese teléfono, llegan pero a entonces pasar algo como ¿cuál es extraordinario, esa pero norma? sí, ay, no me acuerdo bien, la verdad se me escapa ahorita, pero sí tengo hasta el documento aquí en el computador porque he vendido varios celulares de los que he cambiado, entonces, pero no me acuerdo cómo se llama eso. Que lo hagan por recomendación, pero no es una exigencia legal. Fíjense que cuando se hace una compraventa de un bien mueble que no esté sujeto a registro, no hay obligación de solemnidades. Ahora que de pronto tú digas, bueno, yo lo hago así, a través de un documento, como para que conste que no es un delito de receptación, de que no estoy comprando cosas robadas y ese tipo de cosas, ¿sí? Pero no porque sea una solemnidad que exija la norma. La norma no exige ese tipo de formalidades. El Código Civil todavía no ha sido modificado, ni tampoco hay normas que exijan ese tipo de cosas. De pronto las normas que han salido es frente a la comercialización de bienes adquiridos producto de un ilícito, pero eso está en el Código Penal, que es un delito de receptación, o de pronto frente a la manipulación de las terminales del código ese del email, ese tipo de cosas, pero de vender un teléfono celular o una bicicleta y que toque llevar un registro en algún lado, no existe. Y la verdad yo lo dudo que lo implanten, es muy difícil.
muy difícil de llevar el control de ese tipo de situaciones. Fíjense cómo pasa con los vehículos y las motos, con los carros y las motos. Toda la vida han sido bienes sujetos a registro y que tienen que hacerse el traspaso. Y muchas veces la gente lo hace de forma folclórica. Coge y vende el carro o vende la moto y entrega el traspaso en blanco, o ni siquiera entregan el traspaso y lo entregan como si fuera un teléfono o celular y no se inmutan por hacer el traspaso. Y entonces muchas veces se pellizcan cuando les llega el embargo del cobro, por cobro coactivo, cobrándole impuestos, o que les llegó una multa y entonces se dan cuenta, ay, no hice el traspaso. Ahí es cuando van a ver, entonces, que debieron haber hecho el traspaso y lo toman de manera folclórica. Eso pasa muchísimo, pasa muchísimo. Con todo y eso que por la televisión y todo eso se le hace como publicidad a que hagan el traspaso, y eso no significa que la gente lo deje de esa mala práctica o ese mal hábito. Lo siguen haciendo. Entonces, si es difícil con esos bienes que toda la vida ha existido el registro de esos bienes, ahora imagínense con bienes que abundan muchísimo más, como los celulares. En el país existen más teléfonos celulares que habitantes. Hay 50 millones de personas en la población del país, según el censo de hace 2 años. Creo que desde 2018. Y en esa época habían como 52 millones de teléfonos. No sé hoy si hay más, si hay 53 millones o qué, no sé, de teléfonos. Pero, ¿qué significa eso? Que hay más teléfonos que personas. Entonces, imagínense lo complejo que sería llevar registros públicos de ese tipo de artículos. ¿Cuántos millones de carros hay en el país? Hay menos de 50 millones de carros. O empezando aquí en Bogotá, de 8 millones de habitantes, ¿cuántos millones de carros hay en Bogotá? Por ahí 2 millones, si acaso. Como mucho. Entonces, es mucho más fácil tener el control de eso. ¿Cuántas bicicletas hay? No sé cuántas sean las estimaciones de las autoridades, pero hay muchísimas bicicletas. Cada día hay más bicicletas. Cada día roban, no sé si es cada hora, se roban no sé cuántas bicicletas o qué, pero sigue habiendo una cantidad de bicicletas. Entonces, ese tipo de bienes, para venderlos no hay solemnidades. Esos son contratos reales, solemnes y reales. Okay. Otra clasificación de contratos, pues la que veíamos ayer de los nominados, los que están en la norma, y los innominados. Bueno, retornando al régimen jurídico, en esa definición, fíjense que nos hablan de dos aspectos. De la nominación, de que exista una definición como tal para el contrato. Hay muchos contratos que suelen ser atípicos, pero que están nominados. O sea, que tienen un nombre. Como por ejemplo, el contrato de franquicia, el contrato de leasing, el contrato de joint venture. La doctrina le ha dado unos nombres a los contratos que tienen ciertas características o ciertos rasgos. Pero esos no serían los únicos contratos atípicos, porque pueden existir contratos, digamos que las partes se inventen un contrato y que ese contrato no esté, digamos, de pronto dentro de la clasificación que tengan para esos contratos atípicos, pero que son contratos nominados por parte de la doctrina. ¿Sí me hago entender? ¿O de pronto no me han entendido esta última parte? Sí, doctor, sí, señor. Entendible. No, ¿A qué voy con esto? yo no entendí, doctor. Hay contratos que las partes pueden redactarlos, pueden hacerlo y pueden, digamos, ser contratos que no estén nominados,
o sea, que no estén reconocidos por la doctrina, pero no significa que no puedan ser contratos válidos. Esos serían contratos innominados, además de ser contratos atípicos, que tendrían las dos características, mientras que pueden existir, como en los de los que estamos trabajando, que ustedes están elaborando, que esos serían unos contratos atípicos, porque no están regulados por la norma, pero son contratos nominados, es decir, la doctrina le ha dado una definición a esos contratos. Entonces, puede darse el caso de que dos personas realizan un contrato que nunca ningún doctrinante lo haya mencionado y que no esté dentro de ninguna clasificación de contratos atípicos, y es perfectamente válido. ¿Ok? Cuando se habla de contrato leasing, de una vez todos saben, el contrato leasing, el leasing no está regulado, no está en el código, pero de una vez saben todas las personas, el leasing es un contrato de arrendamiento con una opción de compra al final. Todo el mundo sabe de qué se trata el contrato de leasing. Eso es un contrato que está nominado siendo un contrato atípico. Pero los contratos atípicos no son solo eso. Los contratos atípicos pueden ser, bueno, dos personas se sentaron y dijeron, vamos a hacer un contrato en el cual uno se obliga a tal cosa, el otro hace tal cosa, y pueda que sea algo novedoso. Y es perfectamente válido. A eso me refiero con que el contrato, además de ser atípico, pueda ser innominado. Es decir, que no exista dentro de la doctrina un nombre o unas características para determinado tipo de contrato. ¿Quedó claro, Rodrigo? Pues la verdad es un trabalenguas ahí, doctor. Claro, eso lo vamos a ir Porque desenredando en el momento que vamos avanzando en la lectura. exacto. Bueno, listo. Ok. Dime. Lo que uno tiene que tener como característica o como concepto es de esos contratos es la tipicidad contractual, ¿cierto? Sí. Bueno, gracias, doctor. Pero entendiendo que la tipicidad contractual de la que habla el autor es, por ejemplo, que así las partes no digan dentro del contrato, no lo llamen compraventa de, como el ejemplo que puso Elvia, compraventa de teléfono celular, así no lo titulen de esa forma, no le pongan ese título, pero dentro del objeto sea que el uno entrega un teléfono celular y el otro le paga un precio por el teléfono celular, eso es un contrato de compraventa, así le quieran poner un título diferente, ¿ok? A eso se refiere la tipicidad, es decir, está tipificado en la norma como un contrato de compraventa, ese tipo de objeto. Entonces ahí lo que va a ser relevante no es tanto cómo lo llamaron las partes, sino lo que se comprometieron, cuál es el objeto de ese contrato. Bueno, continúan leyendo, entonces mañana continuamos con esa lectura. Voy a pasar lista. Acero, José Javier. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Acosta, Cristian. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Alfonso, Angie, Tatiana. Presente, doctor. Feliz noche. Ok. Alfonso, Carlos. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Álvarez, Oscar. Profe, buenas noches. Presente. Buenas noches. Álvarez, Juan Sebastián. Buenas noches, presente. Buenas noches, Amarillo, Germán. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Arango, Ivonne. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, a Teortúa, Jorge Mario. A Teortúa. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Avendaño, Mónica. Presente, doctor. Ayala, Jason. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Barreto, Elvia, Janet. Presente, profe. Es una constancia de transferencia de equipo, ya me acordé. Presente.
Ok. Beltrán Edna. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Beltrán Olga. Presente, doctor. Borda Nidia. Borda Nidia Constanza. Calderón Elsie. Calderón Elsie. Camacho William. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Canarilla Yadi. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches. Castro Angie. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Cifuentes Edi. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Cortés María del Pilar. Buenas noches, presente. Buenas noches. Cruz Darwin. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Delgado Paula. Delgado Paula. Duarte Deimer. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Enciso Héctor. Buenas noches, doctor, y hasta mañana. Buenas noches. España Jonathan. España Jonathan. Estupiñán Marcela. Estupiñán. Buenas noches, profe. Garcés Eileen. Buenas noches, presente. Buenas noches. Garzón Oscar. Buenas noches, doctor presente, Garzón Oscar. Buenas noches. Gil Sebastián. Doctor presente, buenas noches. Buenas noches. Gómez Melina. Yo soy doctor, hasta mañana. Ok. González Maribel. Presente, doctor. González Díaz Luis Maribel. Ok. Granado Brenda. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Noche. Guevara Ludari. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gutiérrez Orlando. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Henao Alexander. Presente, doctor. Muchas gracias. Ok. Hernández Jonathan. Buenas noches, profe. Herreño Jorge. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Herrera Sergio. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Borda, ya te vi, tranquila. Herrera Robinson. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Jiménez Rodrigo. Ese, doctor, soy yo. Ok, Caterín. Joya Caterín. Joya Caterín. López Luis Hernando. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Lozano Leinecker. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Monsalve Juan David. Monsalve Juan David. Montes Catalina. Montes Catalina. Ok, Moscoso Camila. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muñoz Yulimabel. Presente, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nivia María Eugenia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Olave Wilson. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Olave Germán. Doctor, Pardo me está diciendo que no puede ingresar de nuevo, que lo sacó, no puede ingresar. Ok. Olave Germán. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Ortega de Adriana. Profe, buenas noches. Buenas noches. Pineda Carolina. Pineda Carolina. Presente, profe. Okay. Es que ese micrófono me toma. Portilla José Orlando. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Pulido Luis Francisco. Buenas noches, doctor. Feliz noche. Buenas noches. Quiñones Laura. Quiñones Laura. Ramírez James. Presente, doctor. Buenas noches. Sí.
Rincón Lina. Presente, profe. Rodríguez Doctor. Angie Daniela. Disculpe, Presente, Pardo. doctor. Feliz noche. Ok, Pardo. Cernangi. Rodríguez Sosa. Ok, Rodríguez. Cernangi. Gracias. Presente, doctor. Ok, Rodríguez Carino. Barrera Doris. Barrera Doris. Sierra Freddy. Doctor, qué pena. Buenas noches, Barrera Doris. Ok, Sierra Freddy. Doctor Sierra Freddy, presente. Buenas noches. Ok, Chaparro Gina Paola. Presente, profe. Buenas noches. Villabón Karina. Presente, profe. Feliz noche. Aponte María Fernanda. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, qué pena. Aarón Juan Miguel. Aarón, presente, doctor. Alarcón Juan David. Alarcón Juan Buenas noches, David. doctor presente. Buenas noches, Antunes Jamie. Lipet. Doctor, Presente, profe. Buenas noches. Okay, Bautista Jaycee Caterín. Bautista Jaycee Caterín. Presente, doctor. Castiblanco Erika Natalia. Presente, doctor. Presente, doc. Ok, Dueñas Claudia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, García Manuel. García Manuel. Soy yo, profesor. Buenas noches. Ok, Jaime Joxan. Lozano Gilberto. Presente. Plaza Salomón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Pérez. Hola, Edgar. profe, buenas noches. Buenas noches, Pérez. Joxan Jaimes, qué pena, profe, no fui a activar el audio. Ok. Pérez Edgar. Recaute Jimmy. Recaute Jimmy. Presente, doctor Pérez Edgar. Ok, Rodríguez Andrea Mireya. Presente, profe. Sora Paula. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Saavedra José Ignacio. Velázquez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Velázquez Jaime. Profe, Sora Cero. Gracias. Ok. Velázquez Jaime. Gracias, profesora. Presente, doctor Jaime Torres Velázquez. Caterín. Torres Caterín. Presente, buenas noches. Tobardiana. Presente. Presente, doctor Tobardiana. Ok, Villamizar Rafael. Villamizar Rafael. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Zuleta Daniela. Zuleta Daniela. Vega Yuli Paola. Presente, doctor. Zuleta Daniela. Ok, Vega Yuli Paola. Presente, profe. Feliz noche. Ok, igualmente, Villabón Alessandra. Presente, profesora Villabón Alexandra. Ok, Almarales Camilo. Rueda y Ramón. Ok, nos vemos mañana entonces. Feliz noche. Doctor, buenas noches. Doctor, Yair Rueda. Qué pena. Sí, Doctor, sí, disculpe, Pardo. Doctor. sí, Yair, ya te puse la asistencia. Tranquilo. Doctor, qué pena. Elsie María Calderón Barrera. También.